Apelación. Adelante, doctor Moreno. Muchísimas gracias, señor magistrado. Y diferenciando, como entiendo que así está en su escrito, los presupuestos de la revocatoria y en su momento lo de la nulidad, ¿no? Efectivamente, doctor. Lo trataré de hacer lo más ordenado posible para el entendimiento de la sala. Permítame presentarle nuestra visión del caso, porque el caso es bastante sencillo. El señor Néstor Huarca es propietario de 2 bienes inmuebles. 2. Estos vehículos, el primero es un tracto camión, estos camioncitos pequeños que permiten conectarse a cualquier otra plataforma. Ese es el primer bien. Y el segundo bien es la plataforma misma. Por eso que el señor fiscal les decía, ese es un bien que no se transporta por sí solo, se conecta al camioncito. El camión y la plataforma. El camión, señores magistrados, es objeto de un contrato de alquiler. El señor Néstor Huarca procede a alquilar el camioncito, solo el camioncito, a una empresa, una persona jurídica debidamente constituida. Y la plataforma no la alquila, la tiene guardada en el grifo. Y eso no lo van a encontrar en la sentencia y por supuesto no está en la explicación, en la narrativa de los hechos. Solo alquila el camioncito y la plataforma para trasladar combustible la tiene guardada en un grifo. ¿Qué ha sucedido? Que el chofer, el que manejaba el vehículo que estaba siendo alquilado a esta persona jurídica, un día decide no avisarle a nadie, coger el vehículo e irse a hacer el traslado, como ha dicho el señor fiscal, de Madera. Es intervenido un 26 de febrero del 2020 a las 2 de la mañana y es condenado por delito de contrabando. Ese es el caso. Pero ¿cuál es el problema en el proceso de extinción de dominio? Lo que está en discusión es si es que el señor Néstor Huarca ha sido diligente en el alquiler de su camioncito, porque nadie se ha puesto a evaluar que la plataforma no ha sido objeto de alquiler. Ese es el problema del proceso de extinción de dominio, señores magistrados. Nosotros hemos presentado dos pretensiones. Una pretensión principal, que es la revocatoria, sustentada en 3 errores, y una pretensión nulificante de manera subordinada, como sustentada en el defecto de la motivación de la resolución judicial. Respecto de nuestra pretensión revocatoria, el primer error que se comete en la sentencia que viene para su conocimiento es que no se ha determinado o se ha determinado de manera errónea el actuar diligente de Néstor Huarca. Néstor Huarca ha perdido su herramienta de trabajo que él alquila. El Estado le está quitando el dominio de ese bien solo por decirle, pese a haber firmado un contrato, tú no has sido diligente. Eso es lo que le ha dicho la sentencia de primera instancia. Y ese es un error, consideramos nosotros. Primero, porque existe un contrato de alquiler. Hay un contrato de alquiler debidamente firmado. Néstor Huarca solo alquila el camioncito, solo el camioncito, no la plataforma. El camioncito lo alquila. Hay un contrato debidamente firmado. ¿Ha sido diligente en firmar un contrato? Claro. Y ese contrato lo ha firmado ante notario público, con firmas legalizadas. Y además lo ha firmado con una persona jurídica debidamente constituida, que es la empresa Transportes e Inversiones Luisa IRL. Lo ha firmado con el gerente general de esa persona jurídica. ¿Por qué no va a ser diligente si acaba de firmar un contrato? El contrato mismo tiene un objeto establecido, que el camioncito, solo el camioncito, la plataforma no es objeto de alquiler y aún así se lo han quitado. Solo el camioncito va a ser usado según el objeto del contrato para el transporte de combustible. ¿Qué culpa tiene él? ¿Qué participación puede tener él? ¿De qué manera podría ser diligente si un día el chofer llegó, decidió agarrarse el vehículo y llevárselo para cometer contrabando? Entonces, el primer punto que no ha sido debidamente analizado es que hay un contrato. El segundo punto, señores magistrados, que no forma parte del razonamiento en la sentencia de primera instancia, es que el señor Néstor Huarca siempre se comunicaba con el chofer. No esta vez,
porque no le pueden pedir que él se comunique a las 2 de la mañana mientras está descansando y no sabe que el chofer se ha llevado el camioncito. Pero el chofer declara que Néstor Huarca en anteriores oportunidades se comunicaba con él y le preguntaba, oye, si vas a transportar, ¿ya tienes tu guía? ¿Cómo vas? ¿No tienes ningún problema? Y eso no está en el objeto de la sentencia. El arrendador del camión se comunica con el chofer del camión cuando tiene conocimiento de que se está usando su camión. Ha sido diligente inclusive en anteriores oportunidades. Eso no está en la sentencia. Y por supuesto, el haber cogido el camión, el haber sacado la plataforma mientras estaba guardada, ha sido una decisión unilateral del chofer. Y el chofer así lo ha declarado, señores magistrados, en el juicio. Dijo, yo no le he pedido permiso a la gerente general de la empresa que había alquilado el camión. Yo no me comuniqué con él. Yo no me comuniqué con el propietario Néstor Huarca, que es quien alquila el camión. Tampoco me comuniqué con él. Yo he usado el camión que fue objeto de alquiler sin autorización de nadie. Y encima dijo, yo he utilizado la plataforma que no ha sido objeto de alquiler sin el permiso de nadie. Entonces, allá hay un gravísimo problema, porque le han extinguido el dominio a Néstor Huarca con el argumento de que él, como arrendador, no ha sido diligente, pero claro, en el peor de los casos, él ha arrendado el camión, pero no ha arrendado la plataforma la tenía guardada en un grifo, el chofer ha ido, la ha sacado, la ha conectado al camión y se la ha llevado. Y en la sentencia de extinción de dominio le han extinguido las dos propiedades. Ese es un comportamiento aislado, independiente del chofer. Y luego la sentencia de extinción en este mismo error para determinar el actual negligente de Néstor Huarca como arrendador, dice, el contrato no tenía cláusulas estrictas. ¿Cómo que no tenía cláusulas estrictas, señores magistrados? Ese es un gravísimo error, porque si ustedes revisan el contrato, primero el contrato tiene un objeto específico, y el contrato dice que el bien, el camión, solo el camión, la plataforma no es objeto de alquiler, tiene que ser usado única y exclusivamente para el transporte de combustible. Eso dice el objeto del contrato. Esa es una cláusula estricta, pero la juez dice, no, eso no es suficiente. Además, si ustedes revisan el contrato tenía plazo de 1 año específico para su cumplimiento. Y en el tiempo, señores magistrados, Néstor Huarca como arrendador ha sido diligente. Hemos ofrecido hasta las facturas que él emite mes a mes para verificar que todos los meses él cumplía con su obligación de verificar el uso del bien. Y además está la declaración del chofer que dice que en anteriores oportunidades Néstor se comunicaba con él y le decía, ya tienes todo para, si hoy día vas a transportar mi camión que yo le he alquilado a la empresa, ten tu guía, por favor, todo en regla. Eso ha declarado el chofer y eso no está en la valoración de la sentencia. Y por supuesto, como último punto en este primer error, le están pidiendo al señor Néstor Huarca que haya sido diligente en verificar que no se hayan llevado su camión para delito de contrabando a las 2 de la mañana, cuando fue intervenido este señor. Mientras todos duermen. Yo no puedo ser diligente mientras estoy durmiendo y no tengo conocimiento de que mi camión, el que alquilé, está siendo utilizado para un objeto diferente al que yo alquilé. Entonces, por esas consideraciones hay un primer error en la determinación de la conducta negligente del arrendador Néstor Huarca. El segundo error se encuentra en la determinación del objeto de las obligaciones del arrendador. ¿Por qué? Si el proceso de extinción de dominio está recibiendo críticas e inclusive es objeto en este momento de una acción de inconstitucionalidad, probablemente, y lo digo con todo el respeto, señores magistrados, al subsistema de extinción, sea por casos como estos. Porque el Código Civil, en su artículo 1681, inciso 5, dice que es una facultad del arrendador
inspeccionar el bien arrendado eventualmente. 2 requisitos se establece. Solo puede hacerlo con una causa justificada y puede hacerlo previo aviso. Tampoco se trata de una cuestión arbitraria. Entonces, si el Código Civil dice que el arrendador eventualmente, como una facultad, puede verificar el uso del bien, puede acercarse a verificar cómo está su bien, esa facultad no la ha usado el 20 de febrero, no la ha usado el señor Néstor Huarca el 26 de febrero del 2020 a las 2 de la mañana. No la ha usado solo en ese momento, porque ha quedado claro en el juicio o en el debate probatorio que en anteriores oportunidades sí, que tiene un contrato sí, pero a las 2 de la mañana no hizo uso de la facultad, no de la obligación. Y aún así, la juez sostiene que él no ha cumplido cabalmente su rol diligente. O sea, la juez que extingue el dominio va más allá de las reglas civiles. Si los ciudadanos no podemos guiarnos de las reglas del Código Civil, entonces ya no podemos vivir en sociedad. Nos están exigiendo un comportamiento mucho mayor a lo establecido en reglas civiles. Pese a que, como he explicado en el primer error, Néstor Huarca, más allá del objeto del contrato, más allá de la supervisión, se ha cumplido con un comportamiento diligente. Y el tercer error, dentro de esta primera pretensión revocatoria, como ustedes van a poder verificar de toda la sentencia de extinción, es que todos los elementos, todas las pruebas actuadas en juicio, dan cuenta del comportamiento del chofer, del comportamiento irresponsable del chofer por el cual este señor ha sido condenado. Este señor ha sido condenado por delito de contrabando. Pero lo que nunca se ha debatido, acreditado, un solo elemento de cargo, ha sido el actuar negligente del arrendador, de Néstor Huarca. Eso la juez lo ha empezado a razonar a partir de lo que ella considera un comportamiento diligente. Entonces, en esas consideraciones nosotros solicitamos respetuosamente como pretensión principal se revoque la sentencia venida en grado. Pero tenemos una pretensión nulificante con respecto a la presencia de un defecto de motivación incongruente. Porque como no hay prueba que haya debatido el comportamiento negligente del señor Néstor Huarca, y como por el contrario creo que hay prueba que determina que se ha comportado diligentemente, ¿qué dice la sentencia? La sentencia dice, no, debió ir mucho más allá de lo que dice el Código Civil. Por ejemplo, ese vehículo, ese camión, debió tener GPS. Incorpora ese argumento en la sentencia, la juez. No lo van a encontrar en la demanda de extinción de dominio. No se lo preguntaron nunca a Néstor Huarca, el propietario. No se lo preguntaron nunca al chofer. No se lo preguntaron a la gerente general. Nunca fue objeto de debate si el carro tenía o no GPS. Y la sentencia de extinción dice, ese vehículo no tenía GPS, debieron ponerle, ese es un comportamiento que demuestra la negligencia, extingas el dominio, quítense el bien, quítenle el bien. Y resulta que el bien sí tiene GPS. Solo que como nunca fue objeto de debate el tener GPS o no, la defensa anterior nunca lo incorporó. Pero la jueza ha sorprendido en la sentencia con un argumento que no está en la demanda y que si le hubieran dado la oportunidad a Néstor Huarca de defenderse sobre ese punto, hubiera acreditado debidamente que el vehículo sí tenía GPS. Lo digo con todo el respeto, señores magistrados, pero casos como estos son los que generan la crítica al subsistema de extinción de dominio. Claramente constituyen un abuso, porque el arrendador se ha comportado conforme las reglas civiles establecen, conforme en la realidad uno puede ser lo más diligente posible, y aún así le han quitado el bien que ha arrendado, y peor aún, le han quitado el bien que nunca arrendó, porque la plataforma prácticamente se la hurtaron. La alquiló, nunca autorizó que se la lleven, y aún así también se la han quitado. Y en la sentencia ustedes no van a encontrar ni un mínimo de diferenciación entre el camión que sí fue alquilado y la plataforma que no fue alquilada. Por esas consideraciones, señores magistrados,
Nosotros solicitamos subordinadamente, conforme permite el artículo 87 del Código Procesal Civil, se declare la nulidad de la sentencia venida en grado y se ordene actuación probatoria y nueva decisión por parte de otro magistrado. Eso es todo de nuestra parte, doctor.